Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola, Sí, buenas noches, profesora, ¿cómo está? buenas noches, bien, gracias. ¿Y ustedes? Buenas noches, maestra. Buenas Todo noches, bien. compañeros. Hola. Muy bien, bienvenidos a todos a esta sesión de nuestra materia filosofía. En esta ocasión, bueno, pues continuamos viendo estos temas después de haber pues estado ocupados con nuestro primer examen parcial. Bueno, pues vamos a continuar viendo nuestros temas relacionados. De hecho, todavía eh, está abierto el examen parcial. La fecha límite es este miércoles 2 de julio. Entonces, bueno, pues aquel que no haya tenido oportunidad todavía de presentarlo, no lo deje para el último, haga por ahí un espacio para bien de presentar esta evaluación, ya que, bueno, pues equivale a, vaya, la puntuación que les otorga este examen parcial, pues son alrededor de 3.5 puntos de su calificación final. Entonces, sí es importante qué temas son los que van a estudiar, pues por ahí ya en el apartado de lo que es el examen parcial, les compartí pues también copia de el repaso que hicimos la clase pasada. Hicimos un repaso de los temas y también por ahí un temario en donde pues les indicaba, ¿verdad?, los puntos más importantes en los cuales se deben de enfocar para bien de repasar estos temas. Realmente, pues, los temas que se van a ver son los primeros temas que se vieron prácticamente hasta esta semana número 5 de la asignatura. Ahora nos toca ver, bueno, pues este tema que habla en torno al racionalismo y al empirismo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues una pequeña introducción en torno a este tema. Vamos a explicar propiamente el tema, hacer una dinámica, como siempre, una dinámica de repaso. Y bueno, en el apartado de seguimiento académico, explicar propiamente la actividad que se espera ustedes estén desarrollando en esta semana, que es la participación en el foro. Vamos a ver qué nos están pidiendo en el foro para ver si hay dudas en cuanto a las instrucciones, de forma que, bueno, puedan ustedes realizar sus aportaciones correctamente y puedan tener la puntuación máxima. Como les comentaba en este tema que vamos a ver el día de hoy, bueno, pues hemos estado viendo que esta asignatura, filosofía, es pues una disciplina muy importante, sobre todo para poder comprender el mundo y la relación que tenemos nosotros los humanos con él. Hemos visto hasta este punto, ¿verdad?, que a lo largo de la historia, pues han ido surgiendo y evolucionando diversas corrientes de pensamiento. Hemos visto, pues, desde sus orígenes, cómo es que se hizo ese paso de el mito a logos y luego cómo las personas comenzaban a preguntarse el porqué de los fenómenos que podían ellos observar en la naturaleza. Eh, Ahora nos toca ver estas corrientes de pensamiento que son el racionalismo, el empirismo y el criticismo, que pues vienen a conformar esta parte de la filosofía moderna. Estas, bueno, pues corrientes, aunque a menudo muy divergentes en sus enfoques y en sus conclusiones, pues van a venir a compartir sobre todo pues ese gusto por la exploración del conocimiento, de la realidad, desde estas perspectivas únicas y valiosas. Por ejemplo, el racionalismo, que bueno, yo lo tengo caracterizado con este icono, por ejemplo, se va a caracterizar por atribuir pues un papel predominante a la razón como pues única fuente principal del conocimiento. Aquí, bueno, vamos a conocer a filósofos importantes como por ejemplo René Descartes, Leibniz, por ejemplo,
quienes, bueno, pues argumentaron que la mente humana posee ideas innatas y que puede llegar a la verdad a través del razonamiento deductivo. Este tipo de razonamiento pues aboga por la existencia de verdades universales y necesarias que se pueden ir descubriendo mediante el uso de la lógica y de la razón. Por otro lado, tenemos el empirismo, que bueno, si se fijan aquí, yo lo tengo pues representado, ¿verdad? Por estos, a ver, permítame tantito, que veo la mano levantadita. Sí, sí estamos viendo la pregunta. No, maestra, es que lo que le iba a comentar, nos quedamos nomás dice nomás introducción, ya no avanzó. Sí, ahí está, ahí no, no he avanzado porque estamos hablando de la introducción. Ah, discúlpeme. Sí, no, está bien, qué bueno que me dicen. Sí, les comentaba que estamos ahorita dando una pequeña introducción a estos temas que vamos a ver. Les comentaba que estos tres temas conforman lo que se conoce como la filosofía moderna. Estamos ahorita hablando, ¿verdad?, de esta parte del empirismo que les comentaba. Lo pueden ver representado, por ejemplo, con estos tres, con estos cinco, los cinco sentidos, ¿verdad? Porque este tipo de, digamos, de pensamiento, como lo vamos a ver ahorita en la explicación, pues va a destacar mucho la importancia de la experiencia sensorial en la adquisición del conocimiento. Y aquí vamos a conocer, por ejemplo, a John Locke, a Berkeley, a Hume, que bueno, pues ellos fueron, digamos, los representantes de esta corriente ideológica, en donde, bueno, pues ellos argumentaron que la mente es una especie de pizarrón en blanco, que al nacer, ¿verdad? Pues tenemos ese espacio, ese tipo de espacio en blanco, en donde vamos a ir como que identificando todas esas ideas que obviamente van a provenir de la experiencia, ¿sí? Entonces, a eso se refiere de manera general, ahorita lo vamos a detallar un poquito más eh, en la explicación. Y por último, vamos a ver esta corriente que es el criticismo, que bueno, proviene de esta parte de la crítica que representa pues una especie de intento de reconciliar tanto el racionalismo como el empirismo. Su representante, su principal representante, Immanuel Kant, que fue uno de los filósofos pues más influyentes en la historia de la filosofía, y que bueno, pues propuso es que este conocimiento pues se forma a través de una síntesis entre la razón y la experiencia, ¿sí? Entonces, vamos a ir conociendo un poquito más a fondo estas tres corrientes filosóficas a medida que vamos a ir viendo conceptos clave, los filósofos destacados y sus implicaciones obviamente pues en la búsqueda del conocimiento sobre todo y la comprensión de la realidad. ¿Ok? Ahora sí, vamos a pasar a ir viendo cada uno de ellos. Como les comentaba, estas tres corrientes representan pues a lo que ya se conoce como filosofía moderna. Aquí, bueno, el comienzo de la filosofía moderna pues va unido a una serie de factores históricos que van a condicionar ya un cambio de mentalidad y que van a suponer pues una nueva forma de pensar, sobre todo en lo referente al ser humano, entendido ahora pues como un ser racional, como un ser autónomo y sobre todo a su posición dentro de la naturaleza. Por lo cual, bueno, pues como recordarán, veníamos de un pensamiento medieval y luego pasamos a lo que fue la filosofía renacentista. Ahora, bueno, pues en esta filosofía moderna, el ser humano es propiamente el centro del universo, pero ya ahora el principal problema se va a centrar en el conocimiento, ¿sí? Aquí la filosofía moderna pues va a ser esta etapa del pensamiento que va a surgir pues como respuesta, ¿verdad?, a todos estos
grandes cambios, si se acuerdan en la clase pasada que vimos esta filosofía renacentista, la reforma protestante, vimos este movimiento de la revolución científica. Bueno, pues este tipo de pensamiento surge como respuesta a estos grandes cambios que trajo propiamente la revolución científica. Entonces, aquí los filósofos de esta época lo que van a hacer es tratar de entender el mundo utilizando la razón de una manera pues clara, lógica, igual que lo hacían en este caso pues los científicos de esa época, ¿verdad? Entonces, aquí estos principales representantes que vamos a conocer, entre ellos, pues el que da entrada a la parte del racionalismo, pues va a ser Descartes. El que da entrada, por ejemplo, al empirismo, pues, por ejemplo, John Locke. Y bueno, al criticismo, que en este caso sería Immanuel Kant, pues fueron de los principales personajes que reflexionaron sobre temas como el conocimiento, la verdad, la libertad y la naturaleza humana. Entonces, aquí, bueno, pues vamos a ver esta parte del racionalismo, que como les decía, es una importante corriente filosófica que básicamente, bueno, surge principalmente en Europa. Es una forma de pensar que pone pues toda su confianza en la razón humana como, digamos, la principal y más segura fuente para alcanzar el conocimiento verdadero. Podemos decir que sus ideas importantes, bueno, son, por ejemplo, que la razón es fuente de verdad absoluta. Aquí los seguidores de este tipo de forma de pensar o de corriente ideológica, los racionalistas, sostenían que la razón es suficiente para llegar a conocer, pues, verdades certeras y evidentes. Para ellos, pues no era necesario depender de la experiencia o de lo que percibimos con nuestros sentidos para poder conocer, pues, las verdades más importantes. Ellos desconfiaban de los sentidos. Una de las ideas, digamos, centrales del racionalismo es que debemos de dudar de los sentidos, ya que estos, según ellos, pues a veces pueden ser engañosos y poco fiables. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros decir, oye, sí es cierto, tienes razón, el racionalismo? Cuando vemos un espejismo en el desierto ante nuestros ojos, pues eso pudiera mostrarnos, ¿verdad? Que a lo mejor en el desierto estamos viendo agua, por ejemplo, o que estamos viendo por ahí un valle que tiene agua y árboles. Pero sin embargo, bueno, pues sabemos que esto no es real, ¿verdad? O sea, lo que nuestros ojos pudieran estar a lo mejor percibiendo y haciéndonos pensar que estamos viendo, no es realmente la verdad absoluta, ¿verdad? Por eso es que los racionalistas creían que no debíamos de aceptar ninguna verdad que no fuera completamente evidente para nuestra razón. También, bueno, pues ellos hablaban en torno a las ideas innatas y a priori. Aquí los racionalistas, bueno, creían que nacemos con ciertas ideas, con ciertos conocimientos ya en nuestra mente, a las cuales ellos llamaban ideas innatas. Y esto pues significa que no las adquirimos a través de la experiencia después de nacer, sino que las tenemos desde el momento del nacimiento. Esto viene, no sé si se acuerdan por ahí de este término que nos daba, por ejemplo, Platón de anamnesis, en el cual también hablaba, ¿verdad?, de que ya el ser humano, cuando su alma reencarnaba, ¿verdad?, en este cuerpo, ya traía cierto tipo de conocimiento, que de cierta manera, pues, lo traía de ese otro mundo de ideas en el cual esa alma, ¿verdad?, ya traía ese conocimiento. Esto porque, bueno, pues también no sé si recordarán que decíamos, bueno, de ahí que
hay algunas personas que, bueno, dicen, bueno, ¿cómo fue que aprendiste a tocar un instrumento musical? Nadie le enseñó, quizás desde muy pequeño pues ya sabía, cómo tenía esa habilidad para desarrollar, ¿verdad? O para poder tocar ese instrumento. En otras ocasiones también para cuestiones de conocimiento, ¿verdad? Vemos cómo también por ahí algunas personas pues ya desde muy pequeños incluso han cursado y van a cursar doctorados y maestrías cuando apenas tienen pues digamos, la mayoría de edad, incluso menos, ¿verdad? Están en edad de secundaria y muchas veces ya se están estudiando carreras y maestrías y doctorados, ¿verdad? Entonces dices, ¿de dónde viene esa facilidad? ¿De dónde traen esa facilidad, esa habilidad para poder tener ese tipo de conocimiento? Entonces, esto, como les comentaba, a eso lo denominan ellos ideas innatas. Estas ideas también, bueno, son a priori, lo que quiere decir que existen antes de cualquier experiencia. Esto es, que son verdades, pues, claras y certeras. También, bueno, pues, tratan de buscar la evidencia. Para el racionalismo, una verdad solo debe ser aceptada si es completamente evidente y no deja lugar a dudas. Ejemplos, podemos decir, cuando hablamos de racionalismo, eh, un ejemplo básico que podemos nosotros aplicar en nuestra vida cotidiana es cuando vemos las cuestiones matemáticas y geométricas, ¿verdad? Los fundamentos de la matemática y de la geometría. En donde muchas veces afirmamos, por ejemplo, cuando vemos cuestiones de matemáticas o geométricas, muchas veces ya nos afirman, nos dicen, bueno, que la suma interna de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados, o la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Son verdades que nuestra razón puede entender, ¿verdad? Como ciertas y como evidentes, sin la necesidad de medirlas, ¿verdad? Esto es, oye, déjame ver, ¿es verdad esto? O sea, ponerlo a prueba, oye, ¿será que siempre que yo mida, ¿verdad? El triángulo, cada uno de sus ángulos, efectivamente suma 180 grados? Pues no, ¿verdad? Porque ya lo tomamos como una verdad, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? En este caso, este tipo de ideología que viene siendo el racionalismo. Eh, no sé si por ahí, a ver, vamos a hacer unas pequeñas participaciones. ¿Alguien más que quiera escribir ahí en el chat ejemplos cotidianos en donde consideren cuándo están aplicando el racionalismo, aparte del que vimos ahorita, en lo que es la cuestión matemática, geométrica? A ver, los escucho y los leo. Por ahí, un ejemplo que a alguien se le ocurra. Donde utilicen, por ejemplo, la parte de la deducción. ¿Les suena? Estamos ahí, de cierta manera, empleando la razón, ¿verdad? Cuando por lógica sabes que es verdad lo que te están enseñando, que dices, sí, sí, sí tiene lógica lo que me están diciendo. Sí, sí, exactamente cuando utilizas ese razonamiento lógico, ¿verdad? Esto podemos también estar hablando de que estamos empleando esta parte del racionalismo, confiando en nuestra razón y estos principios lógicos, ¿verdad? Sí, así también puede ser cuando sabemos de que, oye, bueno, cuando calientes el agua, esta va a hervir, ¿sí? Efectivamente, o sea, porque eso ya como es un conocimiento que ya sin necesidad de probarlo, bueno, ya está como que ni se establecido, ¿verdad?
Muy bien. ¿Cuál fue uno de sus principales representantes? Bueno, pues aquí uno de sus principales representantes fue René Descartes, quien aparte de ser filósofo fue un físico, matemático, astrónomo, considerado obviamente pues el padre del racionalismo. Y bueno, pues él hablaba que para alcanzar el conocimiento verdadero y absoluto, pues él propuso un método muy riguroso, el método de la duda. Él empleó este tipo de método de la duda como herramienta principal, el cual, bueno, consiste, como su nombre lo dice, dudar, cuestionar, dudar de todo aquello que no se presente de forma clara, de forma evidente, incluyendo, bueno, pues la información que proviene de los sentidos. Aquí el objetivo era desechar cualquier conocimiento que pudiera ser puesto en duda hasta encontrar una verdad indudable. También, bueno, pues él nos compartió y fue autor de esta famosa frase, pienso, luego existo. A través de este proceso de duda, que podemos decir duda sistemática, pues él llegó a una certeza pues irrefutable, ¿verdad? La propia existencia del pensamiento. Esta frase se convirtió, esta frase pues muy conocida de pienso, luego existo, se convirtió en la primera verdad sobre la cual podía construir pues todo su sistema filosófico, ya que si duda es porque está pensando y si está pensando es porque está existiendo, ¿verdad? En este caso pues esa entidad que es la persona, ¿verdad? Eh, él, bueno, pues es el pilar de este tipo de razonamiento, el racionalismo, que defiende que la razón y las ideas innatas pues son las vías más fiables para el conocimiento, mientras que los sentidos pues pueden ser engañosos. Y este método de la duda pues fue muy importante para establecer pues esa base de certeza a partir de la cual pues podía entonces construir en este caso el conocimiento. Otro de los representantes de este tipo de pensamiento, pues fue Leibniz. Él, bueno, pues es conocido en filosofía por un concepto que se denomina mónada, al cual él definió como sustancias individuales inmortales que constituían la realidad, que cada monada pues era única y que reflejaba el universo desde su propio punto de vista. Él decía que estos elementos eran simples, que no tenían partes, que no podían ser divididas. En este aspecto a mí me suena algo similar, por ejemplo, no sé si se acuerdan a Demócrito, ¿verdad? Con su teoría atomista. En ese aspecto a mí me resuena, ¿verdad? Que como que estaba tratando de explicar en este caso también la cuestión, ¿verdad? De los átomos. Y bueno, él también, Leibniz, habla en torno, por ejemplo, a Dios, que él, pues, según él, decía que había creado un universo compuesto de una infinidad de mónadas y que la armonía preestablecida aseguraba que todas las mónadas pues estaban sincronizadas a pesar de que no tienen influencia directa entre sí. Él también, bueno, pues tenía o realizó este principio conocido como el principio de la razón suficiente, en donde según él, bueno, todo lo que pasa tiene una razón para ser. Y bueno, pues esta idea se conoce así como el principio de la razón suficiente, donde no hay hechos sin explicación, aunque a veces no lo entendamos pues de primera instancia, ¿verdad? Entonces, este principio es muy importante en su filosofía y subraya pues su creencia en la racionalidad y sobre todo en el orden del universo. También, bueno, pues desarrolló la idea, por ejemplo, de la armonía preestablecida. Esto para abordar pues esa aparente interacción entre estas mónadas. Según este concepto, pues como habíamos mencionado, para él Dios había creado cada mónada
de tal manera que actuarían en una perfecta armonía entre sí, sin influenciarse mutuamente. Y que bueno, cada mónada seguía su propio curso de desarrollo, pero su existencia armoniosa pues se debía solamente a una previsión divina. También, bueno, pues él se había preguntado cómo puede, por ejemplo, haber mal en el mundo, creado obviamente por un Dios bueno. Su respuesta pues era que a pesar del mal que nosotros veamos, este es el mejor de los mundos posibles, ya que todo forma parte de un plan más grande que busca pues un bien mayor. Y también si por ahí se acordarán en torno, por ejemplo, a historia, Leibniz también fue un inventor matemático brillante. Quienes se han involucrado en cuestiones de tecnología, de informática, pues lo recordarán mucho por el haber creado una máquina de calcular, la cual fue precursora de las computadoras. Él propuso que las verdades lógicas podían expresarse con símbolos, algo que más adelante pues inspiraría a la lógica moderna y sobre todo a la informática. Ahora por ahí si les resuena el nombre de Gottfried Leibniz, bueno, pues desde el punto de vista informático, pues debemos de conocerlo porque pues fue el inventor, ¿verdad?, de esta máquina de calcular. Ahora el empirismo, bueno, pues es también una corriente filosófica que se va a presentar como la contraparte al racionalismo. A diferencia del racionalismo que veíamos que confía en la razón, el empirismo pues pone su énfasis en la experiencia, en los sentidos, como la principal fuente del conocimiento. Aquí los filósofos seguidores, ¿verdad?, de esta corriente ideológica, los empiristas, bueno, plantean que podemos guiarnos de la experiencia y de los sentidos, ya que esto, bueno, pues nos otorga toda la información que tenemos del mundo. Para ellos sería, pues, absurdo negarlo, ¿verdad? Y esto significa que, bueno, el conocimiento proviene básicamente de, pues, de lo que percibimos y de lo que experimentamos de manera directa, ¿verdad? A ver, adelante, Lourdes. Sí, fue en la diapositiva anterior, profesora. Mencionó la palabra gónadas o gonadas. No. Mónadas. Ajá, ¿qué significa ese término? Disculpe. Mónadas. Decía que estas es un concepto que Leibniz desarrolla para indicar aquel tipo de sustancia que constituye la realidad. Yo les decía que era algo así, a mí me sonaba el concepto como lo que nos vino a dar Demócrito. ¿Se acuerdan de la teoría atomista? Hagan de cuenta que Leibniz trataba de explicar, ¿verdad?, que todo lo que era la realidad, el universo, estaba constituido por este tipo de sustancias, ¿sí? Entonces, les decía, a mí me resuena como lo que nos compartía Demócrito en este tipo de teoría, en donde, bueno, sabemos, ¿verdad?, que todo lo que nosotros podemos, pues, palpar en nuestra realidad, pues, está constituido de átomos, ¿verdad? Y él le ¿Sale? llamaba, y él le llamaba, Él le denominaba mónada, es con M, sí, mónadas. Ok, mónada. muy bien. Sí, de Es hecho, como la comparación de que si fuera el átomo, él la tomaba como si fuera el átomo, pero le llamaba mónada. algo así. Muy bien, Mira, gracias. mónada. Así, mónada. Son conceptos que ellos empezaban a crear, ¿verdad? Acuérdense que todo el mundo pues trataba de entender y de comprender el mundo que obviamente nos rodea, ¿verdad? Muy bien. Voy a continuar con esta parte del empirismo.
Les decía que aquí el empirismo, bueno, pone su énfasis en la experiencia, en los sentidos. Aquí las ideas centrales del empirismo es que, bueno, ellos decían que no consideraban que nacemos con ideas innatas. ¿Se acuerdan que el racionalismo decía que sí? En este caso ellos dicen que no, ¿verdad? Ellos, por el contrario, postulaban que nacemos con esa pizarra, esa tabla en blanco, en donde vamos imprimiendo nuestras experiencias a través de los sentidos y que esas experiencias se forman primero como ideas simples y luego pues pasan a ser ideas más complejas. Para los empiristas, bueno, la experiencia es suficiente para llegar a conocimientos científicos, los cuales, bueno, luego se verifican comparándolos con la realidad. Y bueno, a ver, aquí, ¿quién me puede dar un ejemplo de algún conocimiento empírico que ustedes consideren que podemos nosotros, por ejemplo, adquirir? Yo, por ejemplo, les puedo decir, a mí me gusta mucho cocinar, ¿verdad? Entonces, yo adquiero conocimiento en torno, por ejemplo, a cocinar esos platillos que me gustan, al hacer de manera empírica, ¿verdad? Ir revisando, oye, ¿sabes qué? A este me gusta ponerle a lo mejor este ingrediente, pero, o a lo mejor este ingrediente no me gusta, o yo lo quiero con poquita sal, o más o menos de sal, pues ya le vas midiendo, ¿verdad? Pero esto es de manera empírica, ¿verdad? No hay una receta exacta a la cual cuando yo la modifico, por ejemplo, de que digo, bueno, ahí viene que la receta sí me va a salir, pues tienes que probarlo, ¿verdad? Por medio de la experiencia para tratar de replicar pues ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Entonces, de esa manera, yo estoy adquiriendo conocimiento por medio de la empiria, ¿verdad? A ver, ¿alguien más por ahí? Veo a Yesenia que está escribiendo. Vamos Por a ver. ejemplo, profesora, por ejemplo, cuando te enseñas a manejar, pues lees lo que es la forma de aprender, lo lees, pero si hasta que no lo pones en práctica o hasta que no lo estás observando físicamente en ese momento, puedes ir agarrando de forma empírica los conocimientos para poder desarrollarlo plenamente. Así es, ¿verdad? O sea, no vas a aprender a manejar nada más por leer, ¿verdad? Tienes que probar, tienes que lanzarte, ¿verdad? A hacerlo, a ver, a tratar de, por ejemplo, pues cuando estás manejando, ¿verdad? Tienes que saber, como dicen, espejear, ¿verdad? Ver quién viene a la izquierda, quién a la derecha, quién atrás. Y luego ya con la práctica, pues te vas volviendo, como dicen, uno con el vehículo, ¿verdad? Es decir, ya tratas tú como que de encontrar, bueno, pues no nada más llegas hasta aquí, a ver hasta dónde llega el vehículo, ¿verdad? Más o menos para tratar de ubicarte y tratar de comprender cuáles son las dimensiones del vehículo para bien de poder estacionarlo, moverte por los lugares, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente, ¿verdad? Ujú. A ver, aquí dice, dar chance de pasar a los que caminan en las calles. Pues sí, 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 que todo eso no se aprenden solamente porque te lo digan, ¿verdad? Tienes que probarlo, ¿verdad? Tienes que hacer uso de todos tus sentidos para bien de poder adquirir ese conocimiento. Ya con la práctica, pues obviamente, ¿verdad? Andar en bicicleta también, como dice aquí Norma, efectivamente, manejar este tipo de vehículos, tienes que experimentarlo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces con quiénes fueron algunos de los principales, pues, digamos, representantes de este tipo de corriente. Pues tenemos a John Locke. Él, bueno, pues
Fue un filósofo nacido en Inglaterra, considerado pues uno de los principales referentes de este tipo de movimiento. Y bueno, sus obras fueron de mucha influencia para los pensamientos de grandes filósofos y escritores. Él introdujo pues una visión empírica y crítica del conocimiento que, bueno, influyó en el desarrollo de la ciencia moderna. Pero bueno, pues él también, su enfoque sentó las bases para el pensamiento ilustrado y el método científico. Él también hizo grandes aportaciones, sobre todo a la filosofía política, porque ahí, bueno, pues su tipo de filosofía fue, en este caso, digamos, parte de lo que fueron las ideas importantes de los derechos como la vida, la libertad, la propiedad, los cuales, bueno, se derivaron de la experiencia social, lo cual influyó en lo que fue ya el liberalismo moderno. Tenemos también, por ejemplo, a George Berkeley, que él, bueno, pues fue un obispo, fue filósofo, fue científico. Él fue mejor conocido por lo que se conoce como la filosofía empirista idealista. Él llevó el empirismo a una conclusión más radical. Él, bueno, fue más radical al decir que no existe la materia como algo independiente de la mente, que solo existen las ideas que percibimos y las mentes que perciben. Aquí su famosa frase fue, ser es percibido, es decir, que si nadie percibe un objeto, no existe para nosotros. Esto es, para él, hablar de una materia que no se percibe, pues es una contradicción, porque bueno, solo conocemos lo que experimentamos directamente. Y aquí difiero con él porque eh, no por el hecho, por ejemplo, vamos a suponer que en la antigüedad, ¿verdad? Cuando todavía no conocían, por ejemplo, en este caso, toda la población de Europa, del viejo continente, eh, que conocía, por ejemplo, al continente americano, pues ya existía civilización en el continente americano y no por el hecho de que ellos no conocieran, ¿verdad?, de su existencia, no quiere decir que no hayan existido, ¿verdad? Es lo mismo si lo traemos ahora a ideas más nuevas. Mucha gente, ¿verdad?, puede decir, no, somos los únicos en este universo. ¿Y quién te dice, verdad, que por el hecho de que no los ves o no estás viendo, por ejemplo, vida que esté fuera de este plano o de este, por ejemplo, del planeta Tierra, no quiere decir que no existan, ¿cierto? En ese punto es a lo que voy de que, pues no, vaya, su forma de razonamiento, por eso es que se dice que fue un empirista radical, ¿verdad? ¿Ok? Ahora bien, vamos con Thomas Hobbes. Él también fue un empirista en el siglo en el cual vivió, pues, Thomas Hobbes, pues estuvo marcado por grandes guerras, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues este tipo de circunstancia, pues fue muy importante para bien de poder conformar su pensamiento y hacia dónde se fue guiando en este caso, ¿verdad? Para poder, pues, crear esta obra que se conoce como Leviatán. Él, aunque era empirista, utilizó mucho el método deductivo, similar a los racionalistas, porque, bueno, partía de principios básicos, razonaba de manera lógica y aplicó, pues, este método a la política, a la ética y también a lo que más adelante se conocería como psicología. Entonces, él creía que pensar era operar con palabras, que el lenguaje era clave para la ciencia y el conocimiento correcto. Él hizo sus aportaciones sobre todo también a la filosofía política. Su obra, como les comentaba, se conoce como Leviatán, donde él, bueno, propone que en estado natural la vida humana sería muy solitaria, muy desagradable,
corta, brutal, y que para evitar el caos las personas debían de ceder parte de su libertad, pues a un soberano que garantizara el orden. Esta idea pues dio origen a la teoría del contrato social, que viene a ser pues base de la filosofía política moderna. Y bueno, por último tenemos, por ejemplo, a David Hume. Él afirmaba que no existen ideas innatas también, que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial, que la mente pues recibe impresiones, que estas vienen a ser como un tipo de percepción viva y luego forma ideas que vienen a ser un tipo de copias más débiles de ese tipo de impresiones. Y él, bueno, pues cuestionó la idea de que podamos conocer relaciones de causa y efecto con certeza. Según él, no vemos la causa, solo observamos que ciertos eventos ocurren juntos de manera repetida. Por eso la causalidad pues es una especie de costumbre mental, no una verdad necesaria. Por ejemplo, eh, para Hume, podríamos decir que cuando decimos que el elemento A causa, en este caso, eh, la causa B, ¿verdad? Es decir, que el fuego puede causar calor. No lo decimos porque vemos una conexión necesaria en estos eventos, sino porque estamos acostumbrados a ver que uno sigue al otro, ¿verdad? Lo que realmente percibimos es que solo observamos una secuencia constante. Cada vez que hay fuego, sentimos calor, pero no percibimos directamente una fuerza invisible que conecte a ambos fenómenos. ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué creemos que siempre que hay fuego sentimos calor? Porque la repetición de experiencias similares genera en nuestra mente una expectativa. Esto es, cuando vemos fuego, esperamos calor, ¿sí? Esto viene, por ejemplo, quien nos dice, ¿verdad? Que el sol, por ejemplo, ¿verdad? Es una bola de fuego, porque nosotros vemos, o sea, decimos, sale el sol y sentimos calor, pero si así fuera, ¿por qué entonces, vamos a suponer, si a veces se han puesto a pensar, ¿por qué entonces en las montañas, en lo alto, que se supondría estuviera más cerca del sol, pues a lo mejor se derretiría, ¿no? La nieve, no hubiera nieve, ¿no? Digo, vamos, estamos filosofando, ¿verdad? Entonces, eh, este tipo de razonamiento, pues, es esta parte de costumbre, ¿verdad? Que nos viene a decir David Hume, ¿verdad? Que esa expectativa no es una deducción lógica, sino más bien un hábito mental que se forma por la costumbre, ¿sí? Entonces, Hume no niega el conocimiento, ¿verdad? Pero admite y advierte sobre sus límites. No podemos tener certezas absolutas, solo creencias basadas en la experiencia. Y esto lo convierte pues en un precursor del pensamiento crítico moderno. Fue muy crítico también con las creencias religiosas que no se basan en evidencia. Y bueno, pues en su obra, hay una obra que se conoce como Investigación sobre el Entendimiento Humano, él también habló en torno a los milagros, ¿verdad? Él argumentaba que los milagros pues no son creíbles si se contradice en este caso a la experiencia común. Y bueno, por último, tenemos lo que es la parte del criticismo. Este viene a ser un sistema de pensamiento que se propone examinar, en este caso, pues los fundamentos del conocimiento como condición para cualquier reflexión filosófica. Y bueno, pues este fue formulado principalmente por Immanuel Kant, quien es considerado pues uno de los primeros grandes pensadores de la modernidad. Aquí el criticismo surge como una respuesta a la disputa entre el racionalismo y el empirismo, que eran filosofías pues opuestas. Y mientras que el racionalismo
como vemos, se basa en la razón y acepta ideas innatas. El empirismo se basa en la experiencia y niega las ideas innatas. Aquí viene entonces el criticismo a buscar, en este caso, pues una síntesis entre ambas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí para pasar? Yesenia, en torno a tu duda de causalidad, bueno, casualidad es el hecho de que ocurra un hecho por azar o coincidencia, y causalidad es de causa y efecto, ¿verdad? Que un evento ocurre porque otro lo provoca, ¿vale? Son dos conceptos diferentes, ¿ok? Bueno, en torno a este criticismo, bueno, su principal representante es Immanuel Kant. Kant creía que para tener conocimiento confiable no basta con experimentar el mundo. Hay que examinar cuidadosamente cómo funciona nuestra propia razón, cómo pensamos y cómo organizamos lo que percibimos. No dice que no podamos conocer la verdad, pero sí exige que pensemos críticamente en cómo llegamos a ese conocimiento. Y nos propone, pues, hacer una revisión más profunda de nuestra forma de conocer, como si pusiéramos a prueba la razón para ver de qué es capaz y hasta dónde puede llegar. Kant afirmaba que todo conocimiento puede comenzar con la experiencia, pero no todo proviene de ella. Es decir, necesitamos la experiencia para empezar a conocer, pero también utilizamos cierto tipo de estructuras mentales que ya trae nuestra mente, ¿verdad? A las cuales, pues, él los nombró como formas a priori o categorías, que vienen a ser una especie de moldes que nuestra mente utiliza para dar un orden y un sentido a lo que percibimos. Entonces, Kant quería descubrir cómo es posible el conocimiento, y para eso, pues, investigó a fondo la estructura de la razón humana, y su propuesta, bueno, permitió unir el pensamiento racionalista y empirista de una nueva forma de entender, en este caso, la filosofía. ¿Ok? ¿Dónde podemos ver aplicado? A ver, alguien que me diga un ejemplo de dónde podemos ver aplicado, por ejemplo, el criticismo. ¿Se acuerdan que la filosofía trata también de adquirir este tipo de forma de razonar, que decíamos todo tipo de idea, de noticia, no la creas de primera instancia, ¿verdad? Cuestiónala para saber si es cierta. ¿Por qué la vas a creer de primera instancia? ¿Quién la dijo? Por ejemplo, proviene de una fuente confiable. ¿Ya la contrastaste? Es decir, ¿ya la comparaste? ¿Sí? Ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? Que hay noticias virales falsas, están llenas, ¿verdad? Como dice aquí Lilian, la más utilizada en la actualidad del Internet. Efectivamente, ¿verdad? Las noticias virales en las redes sociales, ¿verdad? O sea, cada noticia normalmente uno te vas y dices, ay, ¿de dónde proviene? Incluso si vienen de fuentes confiables, así entre comillas, tenemos que someterla a juicio, ¿verdad? Porque pues también puede ser que los medios pues puedan estar también de cierta forma pues manipulados para bien de poder ver, ¿verdad? Y trabajarlo, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar sometiendo a juicio, ¿verdad? Todo tipo de información para bien de que podamos nosotros pues elegir la que sea pues digamos la más confiable, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, poner todo en duda, como René Descartes, ¿verdad? Perfecto, bueno,
O al ver Vamos entonces, una película, profesora, ves una película o un reportaje o algo y dices, ¿en verdad es cierto lo que están diciendo? ¿O tienes la capacidad de buscar más información y checar si en verdad es real o no es real? exacto, sí, muchas veces, como dices, en las películas hay parte de ficción, otro es una parte de verdad a medias, ¿verdad? Entonces, si te interesa, bueno, tienes que investigar y ver, efectivamente esto lo aplicaron como es. En otros puedes decir, no, pues todo esto fue pura ficción, ¿verdad? O sea, no es nada real. Pero muchas veces, pues, lo ves y si te dejas llevar, pues puedes pensar que eso es la verdad, como bien lo dices en algunos reportajes, este, entonces, o en algunas películas también. Entonces, bueno, tenemos tiempo, 4 minutitos para entrar a nuestra dinámica, ¿cómo ven? Es cortita. Sí, profesor, adelante. Muy bien. Adelante. Déjenme les comparto. Ahora lo vamos a hacer en esta plataforma que antes era Quizzes, pero ahora se llama Wayground. Déjenme se los comparto. Se los voy a compartir aquí. Y nos vamos a ir. Ahí ya les compartí el enlace vía chat. Me voy a ir aquí la parte del. ¿Dónde está? Ok, aquí está. Perfecto. Son solamente 5 preguntitas de este tema, solamente para repasar estos conceptos que vimos el día de hoy, ver si pudimos ubicar a cada uno de estos grandes pensadores según la corriente ideológica que hemos visto, que en este caso fue racionalismo, empirismo, criticismo, para bien de poder, bueno, pues practicar, ¿vale? Vamos entonces, veo ahí voy, Cristian. En lo que se van conectando, en lo que nos vamos conectando para, como bien lo dice Cristian, vamos a ver esta parte. La tarea es la participación en el foro. Déjenme en lo que se conectan, me voy a ir aquí al foro. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, aquí para bien de poder participar hay que realizar una lectura previa. Les estoy indicando que el tema que van a leer se llama ¿De dónde viene lo que sabemos? El libro se llama Filosofía, del autor Costa, y las páginas son de la 122 a la 130. Este libro lo pueden encontrar en la biblioteca de la universidad. Ustedes van a ir aquí a la biblioteca y lo van a buscar así, lo pueden copiar, ¿verdad? Copiar y pegar aquí en la biblioteca del virtual y se los va a traer. Van a leer las páginas de la 122 a la 130. Una vez que hayan hecho la lectura, van a responder las siguientes preguntas. En la primera pregunta, las primeras 2 preguntas nos habla en torno a este tema del racionalismo y del empirismo. Y nos pregunta, ¿verdad?, que cuál de estos enfoques consideran que ofrece una explicación más sólida sobre cómo adquirimos el conocimiento. Si existen situaciones en las que uno sea más aplicable que el otro. Y bueno, pues hay que responder, ¿verdad?, lo que ustedes consideren y lo que hayan leído. Las siguientes preguntas hablan en torno al criticismo. Y nos dice que cómo podemos aplicar esta idea en nuestra vida cotidiana y en nuestra interacción con la información que recibimos. Ya ahorita dimos un ejemplo, ¿verdad?, de esta parte del criticismo, de qué manera el criticismo puede ayudarnos a discernir entre diferentes puntos de vista y fuentes de conocimiento.
¿Cómo deben de citar? Pues acuérdense que su respuesta debe incluir al menos una referencia del libro consultado. Esto es, que cuando ustedes den respuesta, debe de venir, ¿verdad?, la referencia a este libro. Pero si utilizan otras fuentes, pues estas tienen que venir en formato APA. Oye, yo no sé cómo citar en formato APA. Aquí te puse un enlace para que veas cómo generar la referencia en formato APA. ¿Cómo voy a participar? Bueno, hay que realizar al menos 2 réplicas a las aportaciones de sus compañeros. Sus ideas o lo que ustedes comenten, pues deben de ser de manera respetuosa, argumentada. Argumentada quiere decir que no solamente voy a poner lo que pienso. Si yo voy a poner lo que pienso, tiene que venir sustentado, ¿verdad?, con alguna lectura, ¿verdad? Esto es, ¿de dónde saco yo que pienso de esa manera? Es que, ¿sabes qué? Yo leí por ahí un artículo que se me hizo interesante en donde estoy afirmando que la idea que yo tengo, ¿verdad?, es correcta, ¿sí? A eso se refiere la argumentación. Puedes coincidir o contrastar tus puntos de vista, pero siempre debe de ir fundamentado. Hay que evitar respuestas como estoy de acuerdo, o también, por ejemplo, me han puesto por ahí, pues tu participación estuvo correcta. O sea, ustedes no califiquen, ¿verdad? En ese sentido, eviten dar aportaciones en las cuales ustedes estén calificando la aportación del compañero, porque realmente no estarían aportando nada, ¿verdad? La idea es de que ustedes den su respuesta a estas preguntas, pero también de la aportación que den y que consideren que les llame la atención, ¿verdad? De todo lo que van a estar aportando sus compañeros, ustedes sepan si coinciden o no con lo que están comentando los compañeros. Y si coinciden, que ustedes indiquen por qué están coincidiendo, ¿verdad? Si coinciden con algún autor de algún libro o de alguna página que leyeron por ahí en torno a estos temas, bueno, pues hay que incluirlo, ¿verdad? Y bueno, pues como les comentaba, los puntos que se van a estar calificando son la solución a las preguntas, que son 4, e incluir las referencias bibliográficas en formato APA, las 2 aportaciones de sus compañeros y que también, bueno, la redacción esté clara, sin errores de gramática, sintaxis o pues ortografía, ¿verdad? Que esté sin errores, ¿vale? ¿Alguna duda antes de pasar a nuestra dinámica para atender a los que ya se conectaron? ¿Alguna duda en relación a la participación en el foro? El foro va a estar abierto. De hecho, miren, aquí ya hay aportaciones que hicieron el día de hoy. Sus compañeros están dando respuesta. Aquí, bueno, en cuanto a la bibliografía, observación. Están poniendo nada más los enlaces, por eso es que la plataforma me muestra el video. Hay que ver, les recomiendo que vean aquí el generador de citas en APA, porque los videos se referencian también por escrito, ¿verdad? No solamente es el enlace, se debe poner el autor del video, la fecha, de qué plataforma lo están obteniendo, o sea, tiene una forma de referenciarlo correctamente en este formato. Entonces, aquí para Lili, si después ve este video o está aquí en la sesión, por favor, si quieres corregirlo aquí pueden corregirlo en la parte de editar, corríjanla antes de que se califique y pongan la bibliografía en ese formato APA, ¿vale? ¿Dudas, chicos, chicas? ¿Todo bien? Me paso entonces a la... Perfecto. Vale. Me voy a pasar a la presentación que vamos a iniciar. Iniciamos, no nos tardamos, 5 preguntitas. Y aquí hay que seleccionar la respuesta. La filosofía moderna, el principal problema para analizar, ¿cuál es? ¿Recuerdan?
que dijimos que era. Hay que seleccionar la respuesta aquí en este icono. Acuérdense que es por tiempo. Bien, entonces, ¿qué fue? Conocimiento, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Corriente filosófica que defiende la primera razón para conocer la verdad. ¿Qué será? Hay que seleccionar. ¿Será empirismo? ¿Será racionalismo? ¿Será criticismo? Corriente que defiende la primacía de la razón para conocer la verdad. Y fue un racionalismo, muy bien. La tercera pregunta, hay que escribir la respuesta en mayúsculas. Es considerado el padre del racionalismo. ¿Cómo se llama este personaje? Padre del racionalismo. La respuesta hay que escribirla en mayúsculas. ¿Cuántas casillas son? 9. Padre del racionalismo. Mira, otra cosa, profesora. Me está haciendo no sé qué tanto el mic. Entonces fue Descartes, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Doctrina filosófica que considera sensible o la única. Se llama esa doctrina. Selecciona la respuesta correcta. Bien, vamos a ver cuántos dieron la respuesta correcta. Empirismo, muy bien. Ya vamos con la última. Considerado el padre de la corriente ideológica como criticismo. ¿Cuál de esos 4 personajes es? ¿Será René Descartes? ¿Será John Locke? ¿Será Kant? ¿Será David Hume? ¿Cuál de esos 4? Vamos a capturar.
Bien, y fue entonces Kant, ¿verdad? Perfecto, bueno, pues vamos a ti, Vero y Lilian, muy bien, felicidades, muchas gracias, gracias por su participación, y bueno, pues no sé si tengan alguna duda, ya explicamos ahí, lo que van a estar haciendo en esta ocasión en torno a al tema, ¿verdad? En este caso, pues el foro. ¿Ok? Y la fecha límite para participar, pues es el próximo lunes 7 de julio. ¿Vale? Profesora, no me permitió entrar al juego. Me metió no sé qué cosa de explorador de Let's. Y me estaba hablando de algo que me quería vender. Ahí le dejé las respuestas en el chat. Sí. Y mi duda fue en cuanto a si en la réplica, si vamos a utilizar una, ¿cómo se dice? Un libro para lo que es fundamentar nuestra explicación, también ahí vamos a poner el formato APA del libro de donde estamos fundamentando nuestra Sí, réplica. sí. Ok. Sí, mínimo, por ejemplo, como les estoy pidiendo que lean las páginas 122, 130 del libro Filosofía de Costa, de Editorial Maipue, pues espera que mínimo venga esa referencia, ¿verdad? Sí. Pero si consultan ustedes, están en la libertad de también de buscar información en la página, en internet, pues también todo lo que ustedes utilicen para bien de poder fundamentar cada una de sus aportaciones, tiene que venir en este formato. Ahí en las instrucciones, como les comentaba, les compartí un enlace en el cual ustedes van a poder ver de manera muy sencilla cómo deben de presentar en formato APA cuando consultan una página, cuando consultan un video, cuando consultan un libro, por ejemplo. Entonces, con eso ya no batallan, ¿verdad? Para solamente copiar y pegar ahí la referencia. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Todo bien de mi parte, no sé mis compañeros. De mi parte también, maestra, muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. Sí, todas las aportaciones que ustedes incluyan deben de llevar la referencia, como lo indica Patty. La primera aportación y las dos aportaciones de sus compañeros, incluyanlas. Este es para que se vayan formando el hábito, ¿verdad? De poder hacer una réplica con fundamentación. ¿Sí? ¿Vale? Muchísimas gracias, maestra. Hasta la próxima Sí, semana. De nada, gracias. nos seguimos Cuídese. viendo en la plataforma. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, bye. Bonita noche.